Tengo el alto honor de desearles la bienvenida en nombre del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambientales del Litoral al quinto webinar de la semana de conferencias Geociencias e Ingeniería Aplicada al Territorio. Mi nombre es Virginia Velarde, actualmente presidenta del colegio, y me alegra la acogida que ha tenido este seminario. Realmente es estupendo, no pensábamos de pronto que íbamos a llegar a tantas personas, pero estoy realmente satisfecha con el trabajo que hemos hecho y sin más preámbulo le doy paso al PhD Luis Jordá de la Universidad Politécnica de Madrid con el tema Geomecánica en obras subterráneas, clasificaciones geomecánicas MR y Q en la práctica. Muchísimas gracias, Virginia. La verdad es que es un verdadero honor de nuevo volver a ver a los amigos. Ingeniera Virginia Velarde, presidenta del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambientales del Litoral. Es para mí un verdadero placer poder participar en estas conferencias. Le agradezco mucho a Virginia la amable presentación. Soy profesor en la Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, pues bueno, la presentación que vamos a hacer hoy voy a intentar que sea una clase, digamos, entretenida. No es una clase teórica, es un montón de experiencias que tengo. Las he intentado agrupar de manera que sean también didácticas, que ustedes aprendan algo. Evidentemente, en estos 40 minutos o 30 minutos no podemos abarcar todos los aspectos, pero bueno, en fin, yo creo que son unas pinceladas un poco para enmarcar un poco qué es esto de las clasificaciones geomecánicas, el famoso índice RMRIQ en la práctica, aplicado a la geomecánica de obras subterráneas. Y bueno, pues vamos a ver un poco, a desgranar un poco estos índices. A través del colegio hemos facilitado un pequeño manualito, unos apéndices, es un documento en PDF, que lo que hace es agrupar un poco los puntajes de estas clasificaciones geomecánicas. Entonces, no voy a entrar en los entresijos de ellas, son evidentemente conceptos que algunos ya conocen, otros si no lo conocen pueden acceder a estos documentos y les pueden ser útiles también para un pequeño ejercicio que les voy a proponer a la parte final de esta conferencia. Bueno, un poco cuál es el contenido de la presentación. Bueno, pues vamos a ver al principio una pequeña introducción a lo que son las clasificaciones geomecánicas y lo que es los principios del diseño empírico, hasta lo que son las clasificaciones RMRIQ, que son las más utilizadas hoy en día. Veremos un poco lo que son y lo que representan. Vamos a hablar unas pequeñas ideas de lo que son las estaciones, lo que es el mapeo geomecánico, lo que puede ser el mapeo del futuro, pero lo que es el mapeo real en el día a día. Y luego esta conferencia se va a centrar en lo que es la aplicación de estas clasificaciones geomecánicas. Vamos a ver que se aplican en principio en tres escenarios diferentes, y a veces uno acaba confundiendo una cosa con otra, ¿no? Entonces, se aplican principalmente en tres escenarios, que son el análisis puntual de una obra subterránea. ¿Qué quiere decir análisis puntual? Quiere decir que yo estoy viendo un túnel que ya está ejecutado, normalmente más o menos pequeño, o yo estoy en una galería y voy a abrir una galería en un lateral. Es un análisis puntual. Yo ahí lo que hago es hago un mapeo, obtengo una calidad de la roca y hago unas observaciones de su estabilidad. Bien, eso sería un análisis puntual. Luego vamos a hablar de lo que es el predimensionamiento, lo que es la tramificación. Uno va a diseñar una obra subterránea de cierta entidad, por ejemplo, un túnel de 500 metros, por ejemplo, una galería minera de 1 kilómetro, una rampa minera. En ese caso, uno va a diseñar una obra lineal de una cierta longitud y lo que hace es dividir esa futura longitud que uno va a excavar. Aún no la ha excavado, estamos, digamos, en etapa de proyecto, y vamos entonces nosotros a dividir ese eje en una serie de calidades de roca que van a implicar después una serie de recomendaciones de refuerzo, una serie de recomendaciones de estabilidad. Bien, eso es lo que llamaríamos tramificación, lo que se llama predimensionamiento, que no es lo mismo que ir a un lugar puntual, a una galería de una mina que ya existe y ver su calidad. Son conceptos un poco diferentes. Y después vamos a hablar de lo que es el levantamiento de frentes de un túnel, lo que es el mapeo. Yo voy excavando un túnel o una galería minera y a medida que la voy excavando, yo voy viendo qué calidad tengo en el frente de excavación y en función de esa calidad voy a ver qué refuerzo le voy a poner. Después, para concluir, vamos a revisar el caso 1, el caso de análisis puntual, con unos ejercicios, un ejercicio en concreto virtual, que yo les voy a proponer, que ustedes lo resuelvan, con lo que hemos visto en el día de hoy y lo que ustedes pueden consultar en los apéndices. Pueden resolver este pequeño ejercicio, muy sencillito, y yo lo que haré será en unos 5 o 6 días subiré una solución al sistema para que ustedes lo puedan chequear.
y este ejercicio, digamos, esta plataforma en la que está hecho el ejercicio se llama la plataforma COSPACES y es una plataforma de acceso libre. En ese link ustedes van a ver este ejercicio y van a ver otros ejercicios que pueden ustedes, si quieren, chequear y trabajar sobre ellos. Es digamos, una plataforma virtual que estamos empleando ahora mucho con todo este tema que tenemos en todos estos países afectados por esta triste crisis del coronavirus, como estamos en España y como tristemente también están ustedes, pues estamos trabajando mucho con todo el tema docente online y este tema de la realidad virtual nos está ayudando un poco a suavizar un poco la aridez de muchas clases. Bien, este es el link en el cual ustedes van a ver estos ejercicios y simplemente ahí ustedes pueden brujulear por el sistema. Es muy sencillo, es muy interactivo y muy intuitivo y ustedes pueden ver ahí algunos ejercicios y nosotros vamos a hacer en general el túnel de Monaver en Mallorca, que lo veremos al final del todo. Bien, pues vamos a hacer primero una pequeña definición de qué son las clasificaciones geomecánicas. Bueno, pues en realidad es algo tan sencillo como un puntaje de varios parámetros y eso al final lo que le damos es un valor. Como sucede cuando uno se examina en un examen, pues tiene un puntaje hasta 100 o hasta 10. Bueno, pues aquí lo mismo. Nosotros a nuestra masa rocosa, le vamos a dar un puntaje. Y ese puntaje va a implicar una serie de consideraciones sobre su estabilidad, sobre su tiempo de estabilidad, sobre los refuerzos que pueda hacer, el tamaño máximo de los huecos que pueda abrir en ellas, etc. Pero claro, uno dice, puntaje, ¿y yo le doy los puntos que yo quiera a cualquier cosa? No. Hoy en día hay un consenso. Esto ha llevado una evolución desde los años 40 hasta hoy en día, principalmente desarrollado a partir de los años 70, y hay una serie de parámetros que consideramos que son los claves. No los considero yo, ni ustedes, ni nadie, sino a lo largo de muchos años se han ido naciendo clasificaciones geomecánicas y han perdurado dos que tienen en cuenta básicamente los mismos parámetros y hay un consenso internacional de que esos son los parámetros que gobiernan la estabilidad normalmente de una obra o un talud, una obra subterránea o de un talud. Un macizo rocoso está compuesto por matriz, lo que sería la roca intacta, lo que son los testigos, los núcleos, y la serie de discontinuidades. De tal manera que una clasificación geomecánica debe de contemplar, valorar tanto la matriz como las discontinuidades. ¿Qué parámetros, qué es lo que se ha llegado al consenso de que es interesante o que gobierna la estabilidad de la masa rocosa? Bueno, pues la compresión simple de la roca. El RQD es un parámetro que tenemos en sondeos, no vamos a entrar en los detalles de lo que es el RQD, probablemente es el parámetro más importante de la mecánica de rocas. Es un parámetro que podemos decir casi que tiene entidad en sí mismo. Luego, el espaciado y propiedades de las discontinuidades, lo que serían las propiedades resistentes, o sea, esas fracturas, cómo se comportan entre ellas, cómo se pueden mover. Para eso tenemos en cuenta lo que es el relleno entre las fracturas, la rugosidad, el grado de alteración, etcétera. Importante la presencia de agua, pero no el agua de lluvia, no un agua que vaya por el talud o por la obra subterránea, sino el agua que filtra por las fracturas, por las discontinuidades. Luego, es importante tener en cuenta los estados tensionales. No es lo mismo efectuar una excavación a 5 metros de profundidad a 100 que a 500. Probablemente lo más estable sea a 100 metros. A 5 metros vamos a tener el macizo rocoso ya clasado, todo separado de las fracturas, no hay confinamiento y se nos caen las piezas como si fueran piezas de un dominó. A 500 metros tenemos un confinamiento muy grande, lo que tenemos ahí es una plastificación del terreno, unos estados tensionales mucho más elevados. Entonces, probablemente, pues los estados tensionales medios, tipo 100, 200 metros, pues la estabilidad es ligeramente superior a otros estados tensionales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, la orientación de las fracturas, que ya veremos que no todas las clasificaciones geomecánicas lo tienen en cuenta. Cómo están orientadas esas fracturas respecto al hueco que yo estoy abriendo, pues se pueden caer hacia adentro o pueden no caer. Bien, y lo más importante casi de las clasificaciones geomecánicas es que establecen un vocabulario, una manera de hablar entre los diferentes actores de una obra subterránea, de un diseño subterráneo, de una mina, de un túnel. ¿Quiénes son los actores? Pues, lógicamente, pues los geólogos, probablemente muchas veces los primeros que van al lugar, los ingenieros geólogos, luego tenemos los ingenieros civiles y mineros, y por supuesto luego, ingenieros o no ingenieros, tenemos los contratistas que ejecutan la obra. Pues hasta los años 70 o 60, pues había realmente pues casi una torre de Babel. Los geólogos hablaban más bien de fenómenos de las fallas, de fenómenos mucho más geológicos. Los ingenieros buscaban números, buscaban cuantificar la resistencia de los materiales, los auxilios, los esfuerzos sobre estructuras, y los contratistas, los que estaban haciendo las obras, pues hablaban más bien de metrados, de dinero, ¿no? Entonces, pues había falta un vocabulario común a todos ellos, que es lo que se ha establecido como las clasificaciones geomecánicas. Cuando uno habla de RMR 60, RMR 80, pues todos entienden de qué estamos hablando. Con lo cual, de tal manera que tenemos un vocabulario común a todos los actores de ese escenario. Entonces, eso es una de las grandes ventajas, porque un geólogo decía, no, esto es un macizo rocoso alterado de cierta manera, y otros hablaban. Entonces, el número es una cosa que todo el mundo entiende, lo que llamamos poner números a la geología.
Bien, y luego este cuadro es muy interesante, resume un poco lo que es hoy en día las clasificaciones geomecánicas. Vivimos en el siglo XXI, en la era de las tecnologías, tenemos modelamientos numéricos súper avanzados. Estas clasificaciones geomecánicas nacieron hace 40 años, cuando no había ordenadores personales, y sin embargo han perdurado. Hoy en día se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque el modelo geológico es tan complejo que, salvo que yo tenga millones de ensayos, es imposible llegar a un conocimiento absoluto del medio. De tal manera que hacer un puntaje de ese medio rocoso parece mucho más razonable a veces que llegar a modelos numéricos muy complejos. De tal manera que incluso hoy en día coexisten las dos maneras de enfocar el problema, que no son opuestas, son complementarias. Yo en una primera etapa me aproximo al problema con las clasificaciones geomecánicas y en una segunda etapa ya hago un modelamiento numérico cuando tengo ya más datos. De la manera que usamos hoy en día, en el siglo XXI, las dos aproximaciones. Bien, a favor de las clasificaciones geomecánicas, estas frases no son mías, son del doctor Romana y del doctor Roberto Tomás. Bueno, pues todo el mundo las utiliza, se usan en el mundo entero, es un vocabulario que entiende un proyectista de túneles ecuatoriano, español, canadiense. Lo van a entender, todo el mundo sabe lo que es el RMR, lo que es el Q. Luego todo el mundo las utiliza, algo. Si todo el mundo las utiliza, pues algo bueno van a tener. Bien, más cosas a favor. Establece, como hemos dicho, un lenguaje común, importantísimo. Y luego, como hemos comentado, permite cuantificar hechos naturales muy complejos. Es decir, la geología, sobre todo el macizo rocoso, es un medio muy complicado. No es que sea más difícil o menos difícil. Por ejemplo, un medio, los suelos, por ejemplo, geotécnicamente pueden ser mucho más complejos que las rocas, pero es un medio mucho más homogéneo. Uno a lo mejor tiene una zona en la que va a hacer un análisis de suelos, probablemente con una serie de catas, con una serie de sondeos, llegue a un conocimiento razonablemente bueno del entorno. Con las rocas sucede que es un medio tan anisótropo y tan complejo que por muchos años que hagamos no vamos a llegar a un conocimiento global. Por eso viene muy bien esta cuantificación con estos puntajes, ¿no? Bien, en contra, mucha gente dice que efectivamente carecen de una base científica. Es decir, aquí no tenemos logaritmos de nada, no tenemos... Entonces, pues son compilaciones empíricas. Entonces, bueno, pues el encaje a veces numérico de todo esto es complicado, ¿no? Es verdad que simplifican excesivamente problemas muy complejos, con lo cual tiene su parte buena, pero tiene su parte mala, ¿no? Pero a favor de ellas es que simplifican mucho porque es que son una etapa preliminar. Es que realmente muchas veces cuando hacemos un diseño creemos que queremos llegar al final con ellas y realmente hay un momento en el que dejamos las creencias geomecánicas, dejamos el tridimensionamiento y nos pasamos a los modelos numéricos. Bien, y luego lo último es importante en contra, que personas sin adecuada formación pueden pensar que son fáciles de utilizar. Es decir, al final, como es darle un puntaje de 30 a 40, pues yo me invento el puntaje más o menos de los parámetros y me sale 40 y diseño con eso. Bueno, es que esos parámetros que vamos a ver, detrás hay mucha materia gris, es muy complejo, no es tan fácil, hay que afinar mucho en las descripciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cosas que parecen muy sencillas, por ser muy sencillas hay que hacerlas muy bien. Bien, el tema de las características geomecánicas, de lo que es el puntaje de la masa rocosa, es una cosa que no es nueva. Ya Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, curiosamente, ya observó en los años 40 que realmente si mi macizo rocoso, si mi masa rocosa era peor, pues lo que era como que la carga que había sobre mi excavación era mucho más grande. Y además, cuando el macizo rocoso era mejor, yo podía abrir espacios mucho más anchos. Entonces, todo eso, él se inventó también una especie de clasificación geomecánica, una cosa inicial, en el que sí que valoraba una serie de parámetros y daba una serie de rangos de calidad. Había como unas clases de clasificación de la masa rocosa. Entonces, él observó eso, que cuanto peor era el terreno, como más carga había sobre el refuerzo, como que la columna de terreno era más alta y el tema de los anchos variables. Pero de ahí a aplicarse de manera universal, pues no se llegó a aplicar. Tuvieron que pasar una serie de clasificaciones geomecánicas para que poco a poco, digamos que la investigación no se basa en un invento. O sea, Beniaski, que veremos después, y el doctor Barton no se lo inventaron de repente, no fueron visionarios absolutos, sino que ellos se basaron en muchos estudios preliminares. Empezó con Terzaghi, luego hubo otros investigadores como Laufer, que sí que se dio cuenta de todo el tema del tiempo de estabilidad de los huecos, que según la calidad de la roca las cosas aguantaban más o menos tiempo. Luego Dirac inventó el Rock Quality Designation, que prácticamente empezó como una clasificación geomecánica. El parámetro RQD, que es el parámetro más importante en mecánica de rocas, lo descubrió o lo creó este investigador, con lo cual ya hay unos antecedentes. Este parámetro se usa en todo el mundo, con lo cual, y es parte del RMR y del Q. Y luego Wickham y otros colaboradores sí que establecieron una clasificación geomecánica en base a un montón de puntajes, sumando unos parámetros de 0 a 100, igual que hace el RMR. Luego, al final, dos investigadores paralelamente llegaron a una conclusión parecida de un puntaje de macizo rocoso muy útil y que representa bien la realidad. Y fueron en los años 70 y 74, pues estos dos investigadores, que son los dos personajes probablemente más importantes en la mecánica de rocas casi del siglo XX, son el doctor Beniaski, tristemente fallecido en el año 2017,
y el doctor Barton, que tenemos a nuestra derecha, bueno, pues el creador del RockMass Rating y el creador del índice Q, la Q de Barton. Ellos dos trabajaron de manera separada. En un principio, el RMR Beniaski más orientado a la minería del carbón, el índice Q de Barton, en un principio, más orientado a lo que eran rocas duras de la zona de Escandinavia, de Noruega. Empezaron aplicándose en terrenos más o menos restringidos, pero se vio que era tan útil, estaban tan bien hechas estas clasificaciones mecánicas, que les empezaron a usar en el mundo entero. Hoy en día hay aplicaciones a todo tipo de los terrenos que existen y prácticamente no hay país del mundo en el cual no se hayan aplicado. Con lo cual, hoy en día, lo que empezó como algo restringido a un tipo de litología, hoy en día está establecido para todo tipo de litologías y tenemos incluso correlaciones entre una y otra. Bien, el RMR no vamos a entrar en detalles. El RMR es una clasificación geomecánica que puntúa entre 0 y 100 y divide principalmente el macizo rocoso en 5 categorías. La categoría 1, muy buena, y la categoría 5, muy mala, en función de ese rango de 20 a 100. Eso, como hemos comentado al principio, esas categorías implican una serie de connotaciones en cuanto a calidad, en cuanto a refuerzos, estabilidad, etc. Además, para enriquecer bastante más esta clasificación geomecánica, el RMR, ese puntaje, hay un puntaje básico que llamamos RMR básico, pero ese puntaje luego hay que corregirlo en función de si tengo alguna fractura muy mayoritaria, que gobierna la estabilidad, muy importante, esa fractura principal, o dos fracturas principales, hay que ver cómo están orientadas con respecto a mi excavación y de tal manera que yo corrijo, yo pondero ese índice básico y lo que hago es restarle una serie de unidades en función de cómo es esa orientación de favorable o desfavorable a mi excavación, cosa que veremos que el Q no tiene en cuenta. El índice Q es un poco una formación un poquito más compleja, no es una suma de 5 parámetros como es el RMR, que no lo he comentado, pero lo comento ahora, no es una suma de 5 parámetros, sino que lo que tenemos es unos factores que dividen y que multiplican y dividen, con lo cual es un poco menos intuitivo y no va de 0 a 100, sino que va de pues, 0.01 a 1000. Es una escala logarítmica un poco más difícil de visualizar, puede tener un poco de feeling, ¿no? Se basa también en una serie de parámetros muy semejantes a los del RMR, aunque no los mismos. Bien, los parámetros que contemplan las dos clasificaciones mecánicas son los que hemos comentado al principio, los parámetros que se han consensuado en los últimos 40 años como los parámetros importantes en la mecánica de rocas. Hoy en día, evidentemente, podemos nosotros inventarnos una nueva clasificación geomecánica y ver un parámetro que sea muy representativo, pero realmente, como se lleva trabajando ya 40 años con estas clasificaciones mecánicas, realmente hay que estar alineado con esta manera de pensar, aunque es verdad que hay algunas variaciones de estas clasificaciones geomecánicas. Bien, las dos tienen en cuenta la compresión simple de la roca, el famoso índice RQD, el espaciamiento de las fracturas, el estado de estas juntas, cómo están de rugosas, las dos lo tienen en cuenta, la presencia de agua, aunque, bueno, una, como es el RMR, tiene más en cuenta el agua que el índice Q. Sin embargo, hay algunas diferencias muy notables entre las dos. El RMR no tiene en cuenta los estados tensionales. Es decir, cuando yo calculo el RMR, me sale lo mismo el RMR a 100 metros que a 150, que a 1000, que a 10. Evidentemente, las fracturas intrínsecamente van a estar diferentes, estarán a lo mejor más pegadas unas con otras, pero en general no hay un factor en el cual podamos meter la influencia del confinamiento, de la profundidad, etc. Cosa que en el Q es un parámetro primordial. El estado tensional es uno de los 6 parámetros, uno de los 6 factores del índice Q. Sin embargo, el índice Q no tiene en cuenta la orientación de las fracturas, cómo son esas fracturas, si se van a formar bloques o no, eso no lo tiene en cuenta el índice Q, cosa que sí tiene en cuenta el RMR, como hemos dicho, con este factor de corrección. En cuanto a la aplicación, el RMR se aplica por familia de fracturas. Yo calculo el RMR para cada una de las familias de fracturas cuando son evidentes. A veces el macizo rocoso tenemos 3 o 4 familias de fracturas, más o menos todas con la misma importancia, y realmente podemos hacer un RMR, digamos, conjunto, un RMR global. También depende del tiempo que tengamos para poder dedicar a un afloramiento. No es lo mismo un mapeo de un proyecto en el que estamos una hora en un talud analizando que estamos mapeando nosotros el frente de un túnel, tenemos solo 10 minutos para mapearlo, con lo cual nosotros hacemos un mapeo rápido de los parámetros más importantes, de las fracturas que son más evidentes, y ya está. Tenemos la máquina de Schottky detrás nuestro, que si nos salimos rápido allí, nos va a shotketear contra la pared. Entonces, es importante nosotros hacerlo rápido y hacerlo como podemos. El Q tiene en cuenta todas las fracturas en su conjunto, y obtenemos un valor promedio de cada una de todas las fracturas. Y nosotros tenemos rugosidades de 2 fracturas, de otra fractura, hacemos podemos hacer una campana de Gauss, por ejemplo, y determinar el valor promedio de esas calidades. Bien, a partir de aquí,
surge lo que se llama los métodos empíricos de diseño. ¿Y qué son los métodos empíricos? Pues, de hecho, cualquiera de ustedes puede diseñar su propio método empírico. Para que cuanto más datos tenga uno en un método empírico, pues más creíble es. El Q y el RMR, sobre todo el Q, tiene decenas de miles de aplicaciones, con lo cual es un método ya muy maduro. ¿Qué es un método empírico? Yo voy a poner unos ejes, por ejemplo, y voy a poner en el eje X la calidad de la masa rocosa. Por ejemplo, estos métodos empíricos los hay para túneles, los hay para minería, hay aplicaciones para muchos casos diferentes, para taludes. Yo pongo calidad de la masa rocosa. Y en otro eje pongo el tamaño de mi hueco. Entonces sabemos que cuanto mejor sea la calidad de la roca, más ancho puede abrir el hueco. Cuanto peor sea la calidad de la roca, pues no puedo abrir huecos tan anchos, tengo que abrir huecos más estrechos. Si abro huecos muy anchos con calidades de rocas malas, se me va a hundir la obra subterránea. De manera que los investigadores analizaron todo eso, y de hecho fue lo que hizo Barton para sacar sus famosos gráficos que vemos después de correlación. Entonces, él lo que hizo fue analizar muchos casos y analizó, por ejemplo, aperturas grandes estables, y lo marcamos con un triángulo hacia arriba, estable. Luego de pronto vio que ciertos anchos eran inestables con unas ciertas calidades. Pues dijo, bueno, con esas calidades medias y esos anchos medios altos, pues puede ser inestable. Y sin embargo, con rocas muy malas o con anchos muy grandes, pues tengo galerías que se me han hundido. O sea, él mapeó una galería que ya estaba hundida. De verdad que lo marcamos ahí con unos puntos negros. Y ellos lo que hicieron fue establecer, por ejemplo, en este caso Barton, pero ahí tenemos sobre todo muchos, esto se emplea mucho en minería, tenemos el método gráfico de estabilidad para grandes cámaras mineras, tenemos el Mining Rock Mass Rating, tenemos varios índices y varios subíndices. Bueno, pues establecemos dos zonas, una zona que sería lo estable y una otra zona que sería lo inestable. Tenemos entonces, evidentemente, esa línea, a veces, pues hay puntos que están en el límite, podemos establecer unas zonas, unos umbrales, digamos, de transición, cosa que aquí no lo he dibujado. Y nosotros tenemos ya nuestro gráfico empírico. En este caso, Barton hizo una cosa parecida a esta. Entonces, yo una vez que he hecho mi gráfico empírico, yo ya tengo mi background, tengo mi base de datos, entonces yo a este gráfico empírico lo puedo aplicar después. Ahora, por ejemplo, yo, a día de hoy, voy a un túnel que yo sé que tiene una calidad determinada, por ejemplo, que tiene esta calidad, y me dicen que es, pues que tiene este ancho, por ejemplo, pues que imagínense, pues 8 metros. Entonces, yo con estos ábacos, estos gráficos, yo puedo saber simplemente de un vistazo, bueno, pues qué grado de estabilidad tengo. Este es estable, pero está muy cerca de la línea límite. Luego estará con un factor de densidad bastante bajo. Si yo tengo un punto que está aquí, pues va a ser un factor de densidad mucho más elevado. Bien, eso es el concepto, digamos, de los gráficos, de los ábacos empíricos. Bien, al final, lo que se hace es que hoy en día lo que hacemos es que no aplicamos una precisión u otra. Lo rico, lo bueno hoy en día es, para un mismo escenario, aplicar las dos especificaciones mecánicas, vemos lo que nos da cada una de ellas, o incluso podemos fusionar los resultados de una de ellas con la otra. En este caso tenemos a la izquierda el gráfico más habitual del índice Q. Este no es original de Barton, este es del NGI, del Norwegian Geotechnical Institute, y lo que este gráfico nos dice es un ábaco empírico en base a toda la experiencia que hay, y me dice, pues simplemente en el eje X hemos dicho que ponemos la calidad de la roca, y en el eje Y ponemos el ancho de la excavación. El ancho de excavación con un factor de seguridad en función del tipo de excavación que tenemos. Entonces nosotros, pues para una calidad 40, una calidad excelente de roca, pues yo tengo un ancho, por ejemplo, de 3 metros, pues esto va a ser estable. Y tengo esta zona 1, que es una zona estable sin refuerzo. Si yo me voy a calidades peores, que voy bajando hacia la izquierda en este gráfico, pues estamos llegando a zonas que son que requieren más refuerzo. Entonces, cada una de estas categorías, aquí no está enumerado, pero en el gráfico de Q lo tenemos, zona 1, 2, 3, 4, simplemente es que cada vez voy colocando más refuerzo, más shotcrete, más pernos, hasta llegar a estas categorías 6, 7 y 8, que lo que estoy es colocando cerchas, cimbras. Entonces, simplemente, yo con esto, con este gráfico empírico, pues yo puedo diseñar en función de los rangos de calidades y en función del ancho de la excavación. Por el contrario, a la derecha tenemos el gráfico típico del RMR, que no es tan completo, no puedo meter anchos variables, sino que esto me dice que tengo 5 categorías, que ya sabemos, de 0 a 100, la categoría 1, RMR de 100 a 81, y la categoría más baja, con calidades de menos de 20. Y directamente este gráfico me recomienda una serie de actuaciones para hacer obras subterráneas, aperturas mineras o civiles en este tipo de macizo rocoso. Entonces, por ejemplo, pues tenemos una calidad de 41 a 60, pues el RMR, que es este Beniaski, me dice, bueno, pues que lo suyo es excavar en 2 fases, lo que llamamos avance y destroza en castellano, lo que sería top heading and bench en inglés, con avances de 1,5 a 3 metros,
colocaríamos un empernado, un bulonado sistemático de 3-4 metros, etc. Es decir, una serie de recomendaciones. Pero este gráfico no es para cualquier tipo de anchos, como tenemos el de la izquierda, sino que en este caso se recomienda que sean para anchos de menos de 10 metros, galerías en forma de herradura y estados tensionales hasta medios. Con lo cual, no es tan rico. Pero bueno, lo que sucede es que el Q, por ejemplo, es mucho más rico para diseñar. Yo puedo diseñar diferentes anchos de excavación, con lo cual parece mucho mejor para diseñar, mientras que el RMR es mucho más intuitivo. Todo el mundo ve más fácil una categoría entre 0 y 100, realmente. Y uno cuando le dice RMR 60, sabe que está cerca de 80, que es muy bueno, y cuando dicen RMR de 30, está cerca de lo malo. Es mucho más intuitivo. Cuando uno le dicen un Q de 0.1, pues uno se queda un poco dubitativo. De tal manera que es habitual emplear correlaciones. Yo empleo mucho la correlación de Barton del año 95, me gusta mucho esta correlación, y ahí la tenemos para que nosotros hagamos una idea. Pues aquí tenemos las diferentes categorías de RMR, 80, 60, 40, 20, y tenemos las categorías equivalentes del índice Q. Y a inversa lo mismo. Bien, pero vamos nosotros ahora a comentar un poco qué es exactamente una diferencia que es importante tener en cuenta, que a veces hablamos de lo que es el mapeo geomecánico, estaciones geomecánicas y lo que es la clasificación geomecánica. Quiero hacer este pequeño inciso para que les quede claro que cuando yo hago un mapeo geomecánico no me centro solamente en los parámetros que me va a pedir el RMR y el Q. A veces uno va con unas planillas de campo en el que saca solo los parámetros para el RMR o para el Q. Cuidado, ir al campo es una cosa peligrosa, muy complicada y muy cara. Con lo cual, cuando uno va al campo a hacer un mapeo, tiene que venirse con mucha información. De tal manera que yo empleo una serie de planillas que me son útiles, pero cualquier gabinete de ingeniería tiene muchas planillas, en las cuales yo meto datos, por ejemplo, de la derecha, son datos como son el tipo de plano, el espaciamiento, la profundidad, que se parece mucho, está muy alineado a lo que me pide el RMR, pero yo también incluyo muchas más cosas. Aparte del RQD, incluyo parámetros como el JRC, que son parámetros para la resistencia de las fracturas, parámetros, otra serie de parámetros, porque con esta planilla entera, por ejemplo, el GSI también incluyo otros parámetros para el criterio de Hooke-Brown, para que esta planilla me valga para más cosas. Me puedo calcular el RMR, puedo calcular el Q, pero puedo calcular el GSI, la calidad de Hooke-Brown, o sea, más cosas. Es decir, que un geomecánico es algo más completo, no solo va restringido al RMR, sino más amplio. Lo llamamos estación geomecánica. Bien, y la estación geomecánica, el mapeo geomecánico, es una cosa que, curiosamente, hoy en día tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan al mapeo, pero el concepto en general y las planillas siguen siendo las mismas prácticamente que hace 30 años. Porque ahora veremos que el trabajo realmente de mapeo geomecánico es un trabajo arduo, muy de detalle y que nada puede sustituir a un buen geólogo, a un buen geomecánico mapeando. Aquí tenemos ejemplos de nuevas tecnologías que nos ayudan al mapeo geomecánico. Tenemos hasta hace unos años lo que era la fotogrametría, habitualmente con 2 fotografías que hacíamos con un traslape diferente de ángulos. Hoy en día hay unas técnicas, digamos, como son el SFM, el Structure for Motion, que consiste, en lugar de hacer 2 fotografías con diferente ángulo, hacemos con una misma cámara muchas fotografías de un talud, de un frente de mina, etcétera, y con muchas fotografías, una serie de programas me reconstruyen una nube de puntos del talud. Lo podemos hacer con fotografía o también lo podemos hacer con drones. De tal manera que yo puedo compaginar, por ejemplo, el hecho de que yo, aquí a la derecha, tengo un talud, por ejemplo, es un talud que tiene aproximadamente una altura de 7 metros, yo aquí puedo dibujar una persona, aquí dibujo una persona, que esta persona puede acceder a la parte baja del talud, puede mapear estas juntas que vemos aquí, la junta verde, esta junta de aquí amarilla, pero él no puede acceder a la parte alta del talud. De tal manera que hoy en día las técnicas remotas, las técnicas fotogramétricas, me ayudan muy bien a poder visualizar partes altas o partes alejadas, o una cámara minera, por ejemplo, las partes altas de una cámara, puedo, digamos, escanearla y obtener datos que se complementan con los datos que yo voy a obtener en lo que sería el mapeo en la parte accesible. Con lo cual, las dos técnicas son complementarias. Pero, evidentemente, hoy en día no hay ninguna técnica remota que me permita llegar al detalle de todos los parámetros que me pide, por ejemplo, el Q o el RMR. Luego, el mapeo propio de un geólogo hoy en día es absolutamente insustituible. Por ejemplo, entonces tenemos, hoy en día tenemos herramientas, esto por ejemplo es obtenido de un software comercial de 3GSM, cortesía de Marcus Poes, un compañero de Austria. Entonces nosotros tenemos una serie de software que me permite, por ejemplo, mapear una nube de puntos y fracturas en una zona alta de un frente de túnel, por ejemplo. Aquí estoy mapeando una serie de dominios estructurales y lo puedo mapear fácilmente con mucho software, también un software digamos, no comercial, como el Cloud Compare. Yo aquí estoy viendo diferentes fracturas y las voy mapeando con una técnica remota. Bien, esto me ayuda bastante a obtener más datos, o por ejemplo, es un frente que es peligroso, pues la fotogrametría o técnicas remotas me permiten detectar estructuras en zonas que son inaccesibles.
Sin embargo, lo que sería, por ejemplo, aquí estamos mapeando en una galería de una cerrada, una presa, bueno, pues el hecho de que en estas circunstancias pues no hay ninguna técnica remota que podamos meter en según qué accesos, y luego lo que es el mapeo de detalle, por ejemplo, aquí estamos mapeando las condiciones de las fracturas, la humedad que tienen cada una de ellas, el relleno, la separación, están buscando parámetros de milímetros en fracturas que están metidas debajo del techo de la galería. Eso, por ejemplo, oye, esto es el trabajo de un mapeo, es totalmente insustituible. Aquí estamos en el fondo de una galería compleja, estrecha, que a lo mejor tengo que pasar unas zonas complicadas. Evidentemente, no hay técnicas que puedan sustituir a lo que es la visualización del detalle de la geomecánica. Otro aspecto que me gustaría aquí desarrollar con ustedes es un poco la diferencia de filosofía entre lo que es las obras subterráneas, sobre todo en mecánica de rocas, de lo que son otro tipo de actuaciones, como son, por ejemplo, las cimentaciones. Hay una gran incertidumbre cuando nosotros diseñamos una obra subterránea que siempre va a quedar. Nosotros, por muy bueno que hagamos la campaña geotécnica, por muy bueno que hagamos todos los mapeos, va a haber una gran incertidumbre. Nosotros, por ejemplo, a la izquierda estoy representando el estribo, por ejemplo, de una presa o una excavación cualquiera con una cimentación. Yo quiero conocer esa zona, porque esa zona va a ser donde va a estar importados unos pilotes, donde va a haber una actuación de cimentación. Bueno, pues si yo quiero saber lo que hay ahí, pues realmente lo que hago es pues, hacer a lo mejor uno o varios sondeos, de manera que con uno o varios sondeos yo puedo llegar a un conocimiento bastante bueno de lo que vaya ahí y no me va a llevar grandes sorpresas. Con uno o dos sondeos simplemente yo voy a colocar ahí una cimentación y no va a haber grandes problemas. Sin embargo, en una obra subterránea siempre, es importante que ustedes lo sepan, siempre va a haber una incertidumbre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este caso de abajo es el mapeo de una mina de carbón. Estamos mapeando un frente de mina y obtenemos un RMR, una calidad 30, por ejemplo, o lo que sea, o 40. Bien, en ese caso, nosotros asumimos que el entorno de ese RMR 30 va a tener, bueno, pues la misma calidad y por eso yo diseño el refuerzo en base a lo que estoy viendo en ese frente. Pero ¿quién me dice que esa masa que me rodea va a tener esa calidad? Si yo no puedo hacer sondeos hacia arriba, hacia los lados, con cada metro que avance una obra subterránea. Haría 10.000 sondeos, haría millones de muestras. Es imposible, es inviable. Luego siempre va a haber una incertidumbre, que es exactamente pues, qué es lo que va a haber por arriba. Yo puedo tener sondeos preliminares de la campaña geotécnica, pero tendré 4 o 5 sondeos en una traza. No tendré 500 sondeos. De manera que puede suceder, por ejemplo, que en lugar de ser este escenario, sea este otro escenario. Que yo tenga una discontinuidad, que tenga una roca RMR 30, lo que yo estoy viendo, pero que por encima mío la calidad sea mucho peor. De tal manera que yo no sé esa calidad que tengo arriba. Por eso, en las obras subterráneas, cuando yo, después de excavarlas, siempre en las obras de cierta entidad, lo que hay que hacer luego es establecer lo que es el monitoreo, convergencias. ¿Para qué? Estas convergencias son una serie de cintas que me miden las deformaciones del terreno. ¿Qué es lo que importa realmente en la calidad de la roca? El módulo de formación. Eso es lo que realmente, la clave es el módulo de formación. Con lo cual nosotros, si hemos dicho que la calidad era 30 y estimamos una serie de movimientos, pues vamos a ver si esos movimientos son reales. Si yo realmente durante la obra veo que los movimientos son iguales o menores, bueno, pues estamos razonablemente bien. Que veo que estamos sufriendo grandes movimientos, pues probablemente algo de lo que yo había supuesto, pues no es real. Luego, o tengo más carga de agua, o tengo una roca peor, etc. Con lo cual, el monitoreo, lo que son las convergencias, es fundamental para llevar un seguimiento de nuestra obra. Luego, las obras subterráneas modernas, como es el nuevo método austriaco o las modernas maneras de hacer minería, siempre tienen en cuenta lo que es el mapeo geomecánico y lo que son el monitoreo. Sobre todo medidas de presiones, que es una cosa muy cara, pero muy sencillo, lo que son las medidas de convergencias. Bien, como os comentado al principio, tenemos 3 tipos de ámbito de aplicación de las crecidas geomecánicas. Tenemos lo que sería el análisis puntual de estabilidad de una cosa concreta. Ahora veremos unos casos particulares, predimensionamiento de grandes obras de infraestructura y lo que serían los mapeos de frente. Vamos a ver cómo se aplican cada una de ellas. Como han dicho que vamos un poco bien, que tenemos un poquito más de tiempo, bueno, pues voy a intentar no ir deprisa y poder hacer las cosas un poquito más de calma. Bien, ¿qué es la estabilidad puntual? Bueno, pues simplemente puede ser obras subterráneas como túneles que estén excavados mucho tiempo antes. Me pueden usted decir, pues vayamos a mapear a una zona de la montaña, hay una galería de tren, por ejemplo, que lleva excavada 100 años y queremos saber si, de acuerdo con los estándares de hoy en día, es razonable que tenga una serie de refuerzos o que no tenga refuerzos. Por ejemplo, esto es un túnel en España, es un túnel de los años 60, 1960, en una zona remota de España, y hemos ido a mapearlo para ver si realmente con las técnicas y con los conocimientos modernos, el que este túnel, como ven ustedes, que no lleva refuerzo, es o no es razonable. Sería un análisis puntual. Yo voy a un lugar, hay un túnel ejecutado, hay un ancho determinado y yo saco su calidad. Con lo cual yo voy a mi gráfico, como es aquí, y veo calidad de roca, ancho, y veo en qué zona del gráfico se encuentra, si amerita algo más de refuerzo. Bien.
Entonces, estos son túneles en una zona que en realidad la roca es razonablemente buena, aunque hoy en día los túneles sin ningún tipo de revestimiento, sin ningún tipo de sostenimiento, son relativamente raros. Siempre se recomienda por lo menos algo de shotcrete, etc. Bien, en este caso, por ejemplo, estamos chequeando una antigua mina que ha tenido una serie de problemas. Entonces, simplemente, como ven ustedes, está posteada con cerchas. Hay zonas que no llevan cerchas. Nosotros vamos a mapear las zonas que no tienen cerchas, a ver si esa calidad de roca que estamos viendo ahí, pues amerita el no llevar cerchas. Entonces, simplemente vamos a una cosa concreta, como les he dicho, puntual, y vemos qué sucede. Con lo cual, es un escenario puntual. Calidad de roca concreta, o un pequeño rango. Ancho concreto. Con lo cual, saco un punto y digo, pues efectivamente, por ejemplo, en este caso, pues esta zona que no tenía cerchas, sí que requería cerchas. Fuimos a un sitio puntual y recomendamos una serie de actuaciones. Sería lo que llamamos análisis puntual. Bien, ¿qué es el predimensionamiento o clases de sostenimiento? En este caso, nosotros lo que tenemos es que nosotros vamos a establecer unas tablas con muchos tipos de refuerzo para todas las calidades de roca. Aunque en un túnel nosotros creamos que no va a haber roca mala, pero puede que a lo mejor no hayamos hecho una campaña geotécnica muy buena y puede que haya una zona estrecha que tenga roca mala. De tal manera que nosotros vamos a predimensionar un montón de que llamamos sostenidos tipo. Desde la roca, hablando con RMR, que es más fácil, desde RMR menor de 20 hasta el RMR mayor de 80. Podemos tener 5 clases o 7. Yo puedo incluso ver y subdividir esas clases. Yo puedo tener un túnel muy complicado y luego voy a tener 5 clases con rangos de 20, puedo tener 10 clases con rangos de 10, por ejemplo. También podemos hacerlo incluso con el índice Q de Barton. Yo hago una línea horizontal sobre lo que sería el ancho del túnel que yo voy a proyectar y lo que hago es establecer todo tipo de rangos de calidades y cada uno de ellos con unas recomendaciones de refuerzo. Es importante que todos los rangos de calidades tengan su refuerzo previsto. Nosotros de esta manera hacemos unas tablas, que esto luego va en planos constructivos, que tenemos unos cuadros, a tipo de sostenimiento, a qué calidad de roca lo aplico, a qué rango de RMR y de Q, y todos los inputs, todos los sostenimientos que va a llevar, pernos con sus datos y demás. Todo esto lo predimensiono con ayuda de las especificaciones geomecánicas. Pero después lo tengo que validar, porque nosotros en ninguna obra subterránea del mundo, ninguna obra geotécnica, no podemos nosotros no tener un factor de seguridad de los elementos, cuál es el esfuerzo que sufre el shotcrete, es decir, un cálculo, digamos, estructural al uso. Con lo cual nosotros todo esto vamos a validarlo después. De tal manera que un poco el escenario de cómo hacemos nosotros para un diseño de una obra subterránea es que partimos de los datos de campo que vemos aquí, hacemos unas clasificaciones geomecánicas, a partir de los ábacos empíricos hacemos un primer prediseño y después todo eso lo validamos con modelos numéricos. Si todo eso cumple, ya vamos a unos planos definitivos que son los que aplicaremos en nuestra futura obra subterránea. Estamos, como ven ustedes, hablando de un proyecto. Voy a proyectar una obra subterránea, no es el caso de que voy a mapear una cosa ya existente. Aquí tenemos el concepto habitual hoy en día de un nuevo método austriaco, de una excavación de túneles con un nuevo método austriaco. Lo que consiste es que nosotros no es como la técnica antigua de túneles, que consideramos que todo se nos iba a caer y que había que hacer un refuerzo muy fuerte. En las nuevas técnicas lo que hacemos es colocar un sostenimiento flexible en base a shotcrete, pernos y gunit y cerchas, de tal manera que nosotros vamos a ayudar al terreno a sostenerse, desde el terreno mejor, que no requiere ningún refuerzo, al terreno peor, el cual se le complementa. Solo el protagonista es el terreno ayudamos a que se sostenga. Eso es un poco el concepto moderno de obra subterránea, con una cierta flexibilidad. Si nosotros hemos dimensionado mal, pues siempre hay momentos en los que uno puede reforzarlo, aunque no es lo adecuado. Nosotros cuando vamos avanzando en un frente de túnel, como es este, nosotros tenemos ya previsto una serie de refuerzos. En este caso estamos viendo que se han colocado cerchas, se han colocado cimbras metálicas. Entonces nosotros, en función de la calidad que vemos en el frente, vamos colocando un sostenimiento u otro. Ese sostenimiento, como vemos ahí, tiene que estar validado por elementos finitos, y nosotros luego, en lo que es el frente del túnel, pues hacemos lo que es un mapeo, que veis en la imagen, y lo que hacemos también es medir las convergencias, medir esos movimientos del terreno, para ver que lo que hemos mapeado en el frente es también lo que está rodeando el túnel. Aquí tenemos otras imágenes de avanzando un túnel. Estamos aquí perforando la excavación de un frente de un túnel. Como ven ustedes, es un proceso cíclico. Nosotros excavamos el frente, extraemos el material, mapeamos la calidad que tenemos, definimos el sostenimiento que colocaremos en el siguiente pase y así sucesivamente. Nosotros vamos excavando, mapeando la calidad, recomendando un refuerzo y así sucesivamente. Y cuanto mejor sea la campaña geotécnica, pues menos diferencias va a haber entre lo que yo he previsto y lo que está saliendo realmente en el terreno. Este es un gráfico un poco que hice yo a mano, un poco genérico, que me explica un poco cuáles son todas las etapas de la excavación de una gran obra subterránea. Nosotros a la izquierda, en el proyecto, lo que hacemos es nosotros tenemos un futuro túnel, una montaña, y nosotros
es dividir el eje del túnel en diferentes calidades de roca. Calidades de roca que llevarán asociadas una serie de clases, tipos de sostenimiento. Nosotros lo que hacemos es ramificar por calidades y unos tipos de sostenimiento. Los tipos 1, 2, 4, etcétera, son lo que vemos aquí a la derecha. Son unas tablas, como he visto antes, unas tablas y planos de todo el contenido que lleva cada uno de esos refuerzos. Cuando yo me encuentro un frente con una calidad de roca 64, yo no tengo que pensar qué poner. Directamente voy al plano, veo el rango de calidad y lo que hago es aplicar lo que dice el plano. Y eso es lo que representamos aquí en la parte de abajo de la imagen. Nosotros estamos avanzando un túnel y hay que mapear lo que dice la realidad. Nosotros, por ejemplo, en mapeo real dice 55 de valoración. Pues nosotros iremos aquí a la tabla y veremos qué me dice para 55. Pero probablemente yo, como he hecho un proyecto, yo puedo tener en esta zona proyectado a lo mejor una calidad más alta, porque yo realmente lo que he hecho ha sido un proyecto de un túnel. Nosotros ponemos siempre lo que sale en la realidad, no lo que hemos proyectado en la teoría. Luego lo veremos ahora con más ejemplos. Bien, nosotros lo que hacemos es, tenemos un futuro eje de un túnel y nosotros hacemos una campaña geotécnica, que puede ser, por ejemplo, pues podemos mapear en superficie, por ejemplo, podemos hacer mapeos en superficie. Si están alejados del túnel, pues no va a tener mucho valor. Puede ser que cerca del túnel tengamos, por ejemplo, una galería de un túnel antiguo, vayamos por esta galería nosotros y lo que hacemos será mapear lo que vemos en esta antigua galería. De tal manera que nosotros lo que hacemos es ir obteniendo valores de calidad de roca en todo este macizo rocoso. Lo más adecuado y lo más caro es también hacer sondeos. Yo hago campaña de sondajes en lo que es la traza del túnel para determinar una serie de calidades. Bien. Entonces nosotros lo que hacemos es mapear una serie de calidades y nosotros asumir que cada tramo del túnel va a tener un tipo de refuerzo. Lo asumimos en etapa de proyecto. Lógicamente, esto no va a ser igual que la realidad, porque nosotros no podemos hacer sondeos en toda la traza del túnel cada metro. Entonces, nosotros va a haber una discrepancia, va a haber una diferencia entre lo que nosotros estamos proyectando y lo que vamos a sacar en un mapeo real. Pero esto sería mi proyecto. Mi proyecto, por ejemplo, he previsto que voy a tener todas esas calidades de roca. Bien, y lo que hemos dicho, a cada una de esas calidades de roca le vamos a asumir, le vamos a dar una tabla con una serie de valores, de refuerzo. Bien, y todos esos refuerzos tienen que estar validados por análisis tensodeformacionales, análisis numéricos, con sus momentos flectores, con los axiales en el sostenimiento, con todos esos parámetros. Bien, si estos planos son definitivos, pues nosotros ahora vamos a ver cómo mapeamos esto nosotros en la realidad. Nosotros ahora vamos a ver lo que sería el mapeo real de nuestra obra subterránea. Bien, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la filosofía? Yo tengo un frente real que vemos ahí, yo voy al frente y en el tiempo que pueda, en 10, 15 minutos, tengo que mapearlo lo mejor que pueda, ver las fracturas, ver todas las calidades, lo que hemos visto antes con el RMR y con el Q, ver todos esos subparámetros y con eso obtener un valor, un índice del frente, que va a ser un índice de RMR, índice Q, a veces incluso un índice de GSI, y con eso nosotros vamos a buscar cuál de los refuerzos es el que tiene que aplicarse. Eso al pase siguiente. El que ya está hecho, ya he puesto lo que vi en el pase anterior. De tal manera que nosotros, ¿cuál sería un poco el concepto? Pues nosotros lo que vamos a ver es que hay una diferencia entre lo que yo he proyectado y lo que yo he mapeado. ¿Y por qué? Vamos a ver este pequeño ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, un trabajo de geología. En primer lugar, yo tengo este túnel que veo en la parte de abajo, yo he proyectado un túnel y nuestro geólogo va a hacer un mapeo geológico. Evidentemente, eso es la geología mapeada por un geólogo. Puede que lo que yo estoy dibujando aquí, que va a llegar hasta el eje del túnel, llegue de otra manera. Pero eso sería, digamos, la previsión geológica. Yo lo que hago es complementar mi mapeo geológico con una campaña de sondeos y de estaciones geomecánicas. Lo que ponemos ahí, E1, E2, E3, es que yo lo hago de traza del túnel, hago mapeos geomecánicos de estaciones. Y luego lo que hago es combinarlo con sondeos, que los pongo en los sitios estratégicos. Por ejemplo, donde creo que va a haber terreno malo, en las zonas de mayor cobertura, como ponen ahí, los sondeos no tienen por qué ser verticales, puedo hacerlo inclinados. Normalmente, la teoría, o digamos lo ideal, sería hacer 1,5 metros de sondeo por metro de túnel. Es decir, un túnel de 1000 metros que tuviera 1500 metros de sondeos. Pero eso es una cosa, es la teoría un poco y lo que sea lo ideal, pero eso normalmente nunca hay dinero para hacer todo eso y un ratio de 1 a 1 es bastante razonable, pero yo he visto cosas mucho peores, incluso ratios de 0,5 y peores. Al final, muchas veces hay lo que hay en el presupuesto, a veces sondeos que no se pueden hacer, etc. Bien, yo con esos sondeos y con ese mapeo, yo, por ejemplo, establezco pues que yo en algunas zonas sé la calidad que hay, pero el resto no lo sé. Y ahí, por ejemplo, estoy dibujando amarillo, calidad 3, que lo he visto en diferentes zonas del eje del túnel. Pero el resto del eje del túnel,
yo no tengo ni idea de qué calidad de roca va a haber. Entonces yo infiero y digo, bueno, pues a cada sondeo le voy a dar una zona, digamos, de influencia, y esa zona le diré que es la misma calidad de lo que obtuve en el sondeo. Pero por eso, cuanto mejor sea mi campaña geotécnica y mejor mi mapeo, pues más se va a parecer a la realidad. Con lo cual yo ahí digo, bueno, pues esta es mi teoría, mi tramificación del túnel. De manera que yo he tramificado que ese túnel va a tener tipo 3, tipo 2, tipo 4. Resulta que en esa campaña geológica yo no he encontrado ningún terreno malo. Cosa curiosa, no he encontrado nada de categoría 5. Pero yo no puedo no tener previsto un sostenimiento tipo 5. Tengo que tenerlo previsto porque puede que yo en esa campaña, pues alguna zona se me haya escapado, que es lo normal. Con lo cual yo, importante el concepto de que cuando yo hago un proyecto de un túnel de largo, tengo que tener todos los tipos de terreno con sostenimiento. Es decir, tengo que tener sondeos para todo tipo de terrenos, incluso a veces para terrenos pésimos, tipo falla, etcétera. Y luego yo, cuando hago el túnel, cuando yo voy excavando el túnel de izquierda a derecha, por ejemplo, pues voy a obtener lo que llamamos el as-built, que sería el mapeo real. Por ejemplo, este sería el mapeo real. Yo he hecho este túnel y después de hacer el túnel tengo el plano as-built. Y uno dice, es que no se parecen. Bueno, es más o menos, pero hay diferencias. ¿Por qué? Porque una categoría empieza antes o después, porque la realidad es lo que manda. Y siempre coloco el sostenimiento que voy viendo en la realidad. Entonces, cuanto más se parezca, cuanto más adecuada sea mi campaña geomecánica de proyecto, más se va a parecer la realidad y menos va a ser la desviación. En este caso, por ejemplo, ha aparecido un terreno tipo 5 en una zona que yo no lo había visto en la campaña geológica. Porque yo en esta zona de aquí, por ejemplo, yo aquí no encontré, no llegué a ver este terreno. Aquí, por ejemplo, tampoco ha sido. Hay zonas que las tengo, digamos, sin haber podido localizar. Entonces, por eso les digo que hasta que no excavas la obra, no sabes lo que te vas a encontrar. Aquí en este caso, por ejemplo, pues había, pues un lentejón de un terreno peor que dibujó ahí, por ejemplo, en gris. Ese terreno no lo puede detectar en proyecto. Lo que es importante tener siempre esas secciones de terreno para terrenos pésimos. Bien, nosotros lo que tenemos aquí es que yo tengo, en este caso es un túnel más chiquitito, es un túnel de menor entidad, y tengo 4 categorías de terreno. Tengo tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que aplican esos planos, como ven ahí tenemos 4 planos que aplican a diferentes tipos de calidad de roca. Con lo cual, cuando yo mapee mi frente de túnel, yo veo qué calidad de roca tengo de esas 4 y lo que hago es que voy a uno de esos planos. Yo, por ejemplo, aquí pues tengo un mapeo real de ese frente de túnel, es una mina de carbón, es un avance de mina, y lo que tengo ahí es una serie de calidades. Ahí abajo tengo lo que es una hoja de mapeo, es parecida a la hoja de estación geomecánica, pero esta es mucho más corta, digamos, va más al valor promedio. Tenemos poco tiempo para mapear y muchas veces pues, hay que hacer este relleno. Y lo importante de esta hoja, de este mapeo, tengo que obtener como resultado la calidad del macizo rocoso, tanto en índice RMR como en índice Q. Aquí, por ejemplo, he puesto que el RMR es corregido, el básico es 27, el corregido es 17, el índice Q pues me sale 0.2. Con lo cual yo con eso voy aquí a mi tabla, a mi rango de calidades y digo, pues con esa calidad que he obtenido en el frente voy a poner el sostenimiento tipo 3. Entonces voy a uno de esos y ya sé que tengo que poner este directamente. O sea, no hay discusión. No es que hay que decir, según esta calidad, ¿qué pondré? No, directamente voy al plano que hay constructivo. No tiene que haber, la discusión está en qué calidad tengo en el frente, pero no con esa calidad que pongo, eso no hay que discutirlo, entre comillas. Aquí tenemos casos reales, por ejemplo, de mapeos de frente. Este es el túnel de Churriana, en España. En su momento era el túnel más ancho de España. Es un túnel que tiene 18 metros de sección, de vano. Y como ven, pues aquí en este túnel, que es muy grande, aquí hay que anticiparse a todos los problemas. Con lo cual aquí el plano as-built y ver si llegamos a zonas conflictivas es clave, porque aquí un pequeño fallo, una zona de terreno un poco malo, se nos puede hundir el túnel. Con lo cual en esos túneles, cuanto más ancho el túnel, más complicado es. Pero igual, nosotros lo que hacemos es, hacemos un mapeo rápido, entonces cuando vamos al frente, todo esto hay que sacarlo en 15 minutos o 20 minutos, lo que podamos, buscamos las fracturas principales, con la hojilla sacamos los parámetros principales del relleno de las fracturas, la arcilla, la orientación. De pronto la compresión simple de la roca a lo mejor no podemos medirla en ese momento, la tenemos medida del frente anterior, etc. Con todo eso nosotros lo que hacemos es, vamos aquí a la izquierda, establecer pues una hoja de mapeo, como la que hemos visto antes, pero esta es un túnel bastante más complejo, y lo que hacemos es que nosotros, en función de este túnel tenía 7 secciones tipo, en lugar de tener 5 o 4 como unos túneles menos complejos, tenía más secciones tipo. Yo puedo incluso, los rangos de RMR, que hemos dicho de 20 a 40, puedo subdividirlo en subrangos. Aquí tenemos de nuevo la zona, este túnel se iba complicando, iba yendo a peor calidad. En este caso, por ejemplo, hemos dejado un contrafuerte de terreno, lo que se llama un machón central, para sostener parte del frente. De manera que la roca es muy mala, dejamos un contrafuerte de terreno para que me ayude a
a poder excavar con mayor seguridad. Aquí tenemos otra imagen de ese contrafuerte y todo eso está mapeado, como ven ahí, el sistema, las fracturas están mucho más disgregadas, incluso el terreno es tan malo que tenemos aquí, como ven ustedes, aquí shotcrete, todo esto aquí está shotcreteado, todo esto aquí, todo esto es shotcrete, como ven aquí, incluso el terreno es tan malo que es un terreno tipo 5, tenemos incluso aquí paraguas de micropilotes al frente, es decir, tenemos aquí al frente del túnel, colocamos una serie de paraguas de micropilotes para sujetar el frente del túnel. Bien, como ven aquí, es lo mismo. Yo lo que hago es el resultado de todo esto, estas hojas son contractuales, llevan su fecha, van firmadas por el ingeniero supervisor, son planos de la supervisión, y entonces todo eso va archivado, y lo importante de todos esos planos es el resultado de calidad de roca y tipo de sostenimiento que voy a aplicar. Luego, a veces, cuando un túnel ha terminado de ejecutarse, resulta que una zona da problemas, hay influencia de agua, se cierra la sección, hay problema de convergencias, uno va a chequear las hojas de mapeo a ver qué es lo que mapeó en ese momento. Por ejemplo, a veces da problemas, yo he dicho que a lo mejor el agua goteaba, había poca agua y va a haber mucha más agua. Entonces, muchas veces lo que hacemos es revisar qué pasó. Evidentemente, esto no es una ciencia exacta, no es que haya fallos, es que realmente no podemos ver todas las problemáticas, podemos tener zonas a lo mejor con agua un poquito más arriba del túnel, cual, bueno, pues siempre, por eso las convergencias es importante, me van diciendo si lo que hice era el material que yo creía o si realmente el material era peor, yo no pude mapearlo del todo bien y hay una serie de movimientos. Por eso siempre las convergencias, siempre el monitoreo de los túneles es importantísimo para chequear, para validar. No se trata de que lo hayamos hecho mal, no se trata de buscar responsabilidades, se trata simplemente de que es un trabajo siempre de esta manera. Es un trabajo lo que llamamos observacional. Observación de frente y convergencias y mapeo de la parte de monitoreo. Bien, entonces serían un poco los objetivos de esta... Bueno, pues un poco los objetivos de esta pequeña presentación era un poco ilustrarles un poco sobre esta, digamos, esta panorámica de las personas que hacen geomecánicas. Hemos visto, en principio, lo que sería un análisis puntual, de un mapeo puntual. Hemos visto lo que sería una tramificación, lo que sería diseñar unos sostenimientos para un eje, digamos, más o menos largo. Y luego lo que hemos visto, lo que es el mapeo de frentes. Un poco, si queremos practicar, si ustedes quieren practicar, hemos preparado esta serie de ejercicios. Vamos a hacer el del túnel de Cañamares. Entonces, se trata de esta aplicación. Ustedes pueden, si quieren, cliquear este enlace y vamos a llegar a un sitio en el cual, bueno, pues es un ejercicio un poco sencillo, pero bueno, yo creo que puede ser bastante útil. Siempre estamos analizando túneles ya ejecutados. Se trata de verificar nosotros, aquí tenemos, esta es la página de inicio de este ejercicio virtual, le damos aquí a la palabra jugar, como dice aquí. Les he facilitado una hoja de mapeo, si quieren ustedes hacer el ejercicio, luego subiré los resultados subiremos a internet, os lo facilitará el colegio. Entonces nosotros, bueno, es un sistema de realidad virtual bastante amigable y sencillo, no es realmente súper inmersiva, se trata de, hemos preparado una serie de escenas panorámicas, lo que hacemos es mover la imagen en 360 grados, y bueno, tenemos así una serie de avatares que nos acompañan en lo que es el taller. Llegamos nosotros al aula virtual, aquí tenemos una serie de ejercicios, tenemos varios túneles, el que les propongo a ustedes es, perdón, no es Cañamares, es el túnel de, de Monaver, este no Cañamares, estuvimos antes, es el túnel de Monaver. En nosotros cliqueamos en este túnel y lo que hay es una especie como de mapeo, digamos, simplificado. Nosotros tenemos aquí nuestro túnel, tenemos el icono para volver al aula, no vuelvan, tenemos este túnel, entonces el ejercicio consiste en que yo tengo este túnel, es un túnel real, está en la isla de Mallorca, en España, es un túnel de montaña, y es un túnel que no lleva revestimiento ni sostenimiento, es un túnel que está sin sostener, solamente hay algunos pernos en el emboquille, el resto del túnel está sin sostener. El ejercicio consiste en calcular el RMR y el índice Q y ver qué recomendaciones nos establece el índice Q. Ya les he dado los apéndices, el material de apoyo, tienen ustedes tanto lo que son todas las tablas para valorar, como el gráfico de Q de Barton en función del ancho, para ver, efectivamente, yo voy al gráfico, voy al eje X, voy a la calidad de roca y veo dónde se cruza con el ancho del túnel y veo qué sostenimiento me recomienda. Si estoy en la zona 1, quiere decir que no se recomienda sostenimiento. Si estoy en otra zona, resulta que el túnel requiere sostenimiento. Aquí hay una serie de datos, todo esto es dato del túnel, nos acercamos al túnel con este pequeño avatar y ahí tenemos todo lo que es el mapeo geomecánico simplificado. No es una estación geomecánica, digamos, compleja, son una serie de datos que vamos a dar, digamos,
simplificados. Hemos simplificado, en este caso, este es el túnel, como ven es un túnel que no lleva sostenimiento, solamente lo que es el emboquille, algo de malla. Entonces aquí hay una serie de iconos, como es este martillo, por ejemplo, como es esta libreta, y lo que hacen estos iconos es que me dan información sobre el macizo rocoso, como si yo lo hubiera hecho en una estación, en una planilla geomecánica. La verdad que para facilitar la observación, aquí tienen ustedes la descripción de los parámetros. Por ejemplo, aquí decimos que se aprecian 3 familias de fracturas, etcétera, etcétera, con su descripción de lo que es el espaciamiento, el RQD, etcétera. Pues todo esto lo van a ver ustedes aquí. Entonces, si ustedes quieren, aquí también tenemos cómo se calcula, por ejemplo, el RQD cuando no tengo sondeos, cuando es el mapeo de un frente. Bueno, pues aquí tienen todos esos órdenes. Entonces, con esto ustedes pueden tranquilamente hacerse, si quieren, en el ejercicio y lo corregiremos virtualmente. Con esto he terminado la presentación. Les agradezco a todos su atención. Espero que les haya parecido interesante.